Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos ven en este programa. Hablemos de Derecho Electoral, de La Voz del Derecho, un espacio para todas las personas que les gusta el derecho electoral. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial con un conocimiento muy amplio sobre el tema de la convencionalidad en el derecho electoral. Él es el doctor Antonio Martín López, es magíster en Derecho, especialista en Derecho Electoral y quien tiene una larga trayectoria en esta materia. Bienvenido, doctor Antonio. Doctor Fabio, un saludo cordial para usted y para los demás integrantes de la mesa. Bueno, doctor Antonio, este tema que usted ha tratado, que indudablemente hace parte de un libro que se convierte en una herramienta muy útil para todos los que nos gusta y trajinamos en el derecho electoral, y es lo que tiene que ver con la convencionalidad. Entonces, yo quisiera que para entrar en materia nos explique la importancia de estos criterios convencionales dentro de la hermenéutica para la protección de los derechos políticos en Colombia. Claro que sí, doctor. Bueno, la verdad es importante estudiar el tema de la convención porque precisamente el derecho electoral, en este caso, ha dejado de ser patrimonio de la nación, con ocasión de diversos fallos, sentencias, condenatorias, opiniones consultivas sobre el entendimiento de un derecho político, como lo es el derecho a elegir y ser elegido. Por supuesto, el derecho electoral ha dejado de ser solo y únicamente preocupación interna. Ese título que usted acaba de narrar, Criterios Convencionales, es la obra que yo escribí, y basado, digamos que básicamente con ocasión de la complejidad que hoy existe a nivel administrativo, llamémoslo así, entre estas entidades, Procuraduría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, quienes hoy día no tienen claro cuáles son los parámetros jurisprudenciales a seguir para restringir un derecho político o una oportunidad, como lo llama así el artículo 23 de la Convención Americana. Y esa problemática se da porque la Corte Constitucional tiene una tesis que de alguna u otra forma permite, por supuesto, que la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Nacional ejerzan una serie de facultades constitucionales que, en criterio del suscrito y con base, por supuesto, en toda la investigación que hice, pues limitan injustificadamente el derecho a elegir y ser elegido. Y por otra parte, está la tesis del Consejo de Estado, que en mi libro la llamo una teoría disruptiva, donde rompe una interpretación que hacía la Corte Constitucional para decir nosotros como jueces convencionales inaplicamos. Básicamente esa es la importancia de este libro, doctor. Interesante, desde luego, que sí es un tema de mucha actualidad. Pero cuéntenos, cuál fue el material que tuvo usted en cuenta para llegar a este libro. Bueno, doctor, yo tomé en cuenta, primero que todo, yo hice un análisis desde el año 91 hasta el 2022 de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional
relacionada con qué piensa o qué pensaba la Corte Constitucional con ocasión de las decisiones de una Corte Internacional, como lo es la Corte Interamericana, o como puede ser las decisiones que tome la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para tal efecto, lo que hago es básicamente analizar cómo se comportó la Corte Constitucional en un primer momento, y ya de pronto lo hablaremos más adelante. En un primer momento hay una tesis muy garantista, es decir, apoyo irrestricto al precedente internacional, toda vez que cuando se trata de condenas internacionales contra el Estado colombiano, en este caso, por violación a derechos humanos, y hay que decir acá, el derecho político es un derecho humano, pues la Corte Constitucional daba vía libre a que su aplicación fuera incluso directa. Incluso hubo decisiones en las que la Corte Constitucional hizo seguimiento al cumplimiento de las autoridades de cara a lo que había dicho el Tribunal Internacional. También tomo en cuenta pues las decisiones del Consejo de Estado. Exactamente tomo la data desde el 2011 hasta nuestros días, exactamente 2022, donde pues establezco, con base en las decisiones de la sección quinta, la sección segunda y la sala plena, cómo ahí el Consejo de Estado marca una disrupción, vuelvo y utilizo la expresión, para decir, las últimas decisiones de la Corte Constitucional no son muy claras frente a la protección de un derecho político. En cambio, nosotros, Consejo de Estado, sí lo hacemos. Sin perjuicio de ello, la investigación también toma bastantes teóricos del derecho y se hace una reinterpretación de bastantes de ellos, porque casi muy pocos autores han hablado de la convencionalidad en materia electoral, ¿sí? Se ha hablado de los fallos, pero no se ha hablado en específico de cómo se mezcla esas decisiones en el derecho electoral. Es básicamente eso lo que se tomó en cuenta la investigación, doctor Fabio. Importante ese punto de partida que usted tiene, entendiéndolo en el tiempo, ¿no? Que es bien amplio desde el 92, pero a nivel de pronunciamiento de la Corte Interamericana, ¿qué se tuvo en cuenta? Claro, doctor, esa pregunta es muy importante. Mire, el 100% de las discusiones que hoy se dan a nivel de convencionalidad en materia electoral es con ocasión del fallo Petro versus Colombia. Pero nos olvidamos, y eso es lo que busca el libro, hacer un retrato, un análisis, ese es el que yo hice en el libro, de todas las decisiones contenciosas y aquellas opiniones consultivas que también son vinculantes para los estados, de cómo la Corte Interamericana ha protegido el derecho político establecido en el artículo 23 de la Convención. Allí lo que se establece, pues básicamente son todos los análisis que se han dado a elegir y ser elegido, a participar, a oponerse, a presentar iniciativas ciudadanas, y de cómo los estados las han violado, sí o no. Entonces pasamos desde todas las decisiones que se han dado frente a casos emblemáticos: Castañeda Guzmán versus México, Yatama versus Nicaragua, Colombia versus Cepeda versus Colombia, López Lone versus Honduras. Es decir, son más de 15 o 16 decisiones contenciosas que yo logré identificar, sin perjuicio de las opiniones consultivas que se han emitido, que básicamente lo que hacen es interpretar digamos, de manera vinculante lo que piensa la Corte frente a una disposición de la Convención Americana y de demás instrumentos internacionales que, por supuesto, giran alrededor de la convencionalización y la protección regional. Entonces, no nos quedamos solo en Petro Urrego versus Colombia, que de por sí es muy importante para el Estado, toda vez que a fecha de hoy, de emisión de este programa, doctor, el Estado colombiano sigue incumpliendo con esa condena. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no se ha adecuado normativamente nuestro ordenamiento y, en consecuencia, una autoridad administrativa no judicial, como lo es la Procuraduría, persiste en restringir derechos políticos. Lo que pasa es que ya han habido pues, decisiones recientes, como la C030 del 2023 de la Corte, que dieron una nueva interpretación y le pasaron esa disposición, o más bien esa situación, al Consejo de Estado para que establezca la efectividad de los fallos sancionatorios que emite la Procuraduría. Es eso lo que les debo responder, doctor Fabio. Ahí hay algo importante que dijo la sentencia de la Corte Interamericana con relación a que un funcionario administrativo no puede
limitar derechos políticos, que le corresponde es a un juez y especialmente designa a un juez penal. Pero recuerde que también el nuevo código disciplinario pues pasó la revisión de constitucionalidad y, como usted bien lo dice, digamos, quedó en cabeza del Consejo de Estado determinar si esa decisión que toma la Procuraduría sancionando a un funcionario de elección popular es válida o no. Ese incumplimiento, como usted dice, ¿en qué consiste básicamente? Doctor, una vez que se expidió y se notificó, por supuesto, la sentencia condenatoria contra el Estado colombiano, en el caso Petro Urrego versus Colombia, se ordenaron allí una serie de órdenes que en su mayoría han sido cumplidas. Por ejemplo, publicar la sentencia, reparar económicamente al individuo, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de ello, conforme a los dos últimos informes de supervisión del 25 de abril y el 25 de noviembre, respectivamente, del 2021, para la Corte Interamericana persiste las disposiciones, no solamente las legales, doctor, como usted lo bien lo retrata, sino las constitucionales que avalan la facultad que tiene hoy la Procuraduría General de la Nación en restringir un derecho político como lo es el de elegir y ser elegido. El libro no se trata de ahondar más la discusión. Yo pienso que, como pasó en el caso Castañeda Guzmán versus México, el legislador le cuesta en este caso cumplir una sentencia internacional y le cuesta organizar o adoptar digamos, las disposiciones internas a la luz de la sentencia condenatoria. Es decir, ¿qué habría que hacer por parte del Estado colombiano para cumplir la providencia del caso Petro Urrego versus Colombia? Pues suprimir esa facultad que tiene la Procuraduría, que a la luz de la Constitución política y a la luz de los fallos de la Corte Constitucional es totalmente válida, a efectos precisamente de evitar la corrupción, y más aún cuando hemos visto pues, casos muy complejos de corrupción a nivel de contratación y otras maniobras que hacen los elegidos populares. Pero como estamos abocados a dar cumplimiento a ello, y como pasó en Castañeda Guzmán versus México, son sus jueces, sus altas cortes, las que progresivamente empiezan o a inaplicar las normas legales o incluso a inaplicar por inconvencional una disposición constitucional. Esto no es muy fácil de entender y sobre todo estamos en una sociedad jurídica colombiana donde, por supuesto, la Constitución es norma de normas. Lo que se dice en el libro es que debe existir una complementariedad con las decisiones internacionales y con los parámetros internacionales. ¿A efectos de qué? De que se pueda proteger y limitar en lo mínimo posible el derecho de los elegidos populares. Aquí el libro no abarca otras vinculaciones con el Estado, solamente elegidos populares, y para ello, como lo diré más adelante, pues se proponen una serie, digamos, de criterios orientadores para esa tarea. Pero volvemos al punto. En este momento el legislador no ha modificado su orden interno. Como usted bien lo dijo, hay un Código General Disciplinario que, a la luz de la sentencia C030, pues le restringió esas facultades jurisdiccionales que venían consigo, pero avaló todas las demás. Lo que pasa es que cuando se profiere el acto administrativo sancionatorio, este queda en suspenso en su materialización, lo que le corresponde al Consejo de Estado, y como ya lo hemos visto, el Consejo de Estado está inaplicando, ¿sí?, por inconvencional, por falta de competencia convencional, estas sanciones cuando se trate de actos de corrupción. Entonces, en eso debemos ser muy claros, doctor Fabio. Perfecto, doctor Antonio. Dentro del ejercicio, digamos, de la síntesis del libro, ¿cómo definiría usted los objetivos principales para usted orientar al lector que puede encontrar allí en su libro? Bueno, doctor, yo pienso que los puedo resumir en cuatro objetivos muy puntuales. Lo primero es analizar los diversos pronunciamientos que ha proferido la CIDH en la protección de estos derechos políticos. Lo segundo para mí es importantísimo y es como
caracterizar, digamos, las más representativas decisiones de la Corte Constitucional del año 92 hasta el 2002, que para mí fue la Corte de Oro, ¿sí? Fue una corte que protegió precisamente la aplicación irrestricta del precedente internacional, ¿sí? Por otro lado, pues por supuesto, corroborar que la jurisprudencia, ese es un gran objetivo, corroborar que la jurisprudencia del Consejo de Estado garantiza el cumplimiento, digamos, de los estándares interamericanos. Y un cuarto objetivo, que es, digamos, lo novedoso o lo que va a generar discusión, y de eso se trata, es proponer una nueva visión del derecho electoral, ¿sí? A través de, o más bien con ocasión de ese encuentro de jurisprudencias. Vuelvo y digo, la Corte Constitucional avala que la Procuraduría sancione, destituya, inhabilite, y por el otro lado el Consejo de Estado no permite ello. Entonces lo que hacemos es, o lo que se hace en el libro es proponer unos criterios básicos que le permitan al operador administrativo, CNE, Contraloría y Procuraduría, acatar directa e indirectamente la Constitución vía control de convencionalidad. Es eso, doctor, esos objetivos. Ahí hay algo que ustedes, lo que nos hablaba ahora, quiero que nos enfoquemos, digamos, en esos 3 momentos en que las Cortes Nacionales analizaron la garantía del derecho político. Explíquenos un poco de eso. Claro que sí, doctor. Bueno, yo lo titulé, digamos, en una primera parte del libro como un acercamiento del derecho electoral convencional colombiano. Vuelvo y le digo, yo no tuve una guía, un autor que me guiara y pudiera yo controvertirlo, no, porque nadie ha escrito sobre derecho convencional electoral en Colombia, por lo menos de la investigación que hice hasta el 2022. Espero que con la tesis doctoral, de aquí a unos 3 años, pueda ya conocerse aún más sobre la materia. Hablo desde lo doctrinal. Y esos 3 momentos en que en las altas cortes para mí analizaron la garantía del derecho político, las clasifico así, doctor. La primera, yo la titulé una tesis garantista, que fue la definida por la Corte Constitucional en la aplicación del precedente jurisprudencial internacional. Ahí tengo que corregir el año. Es desde 1992 hasta el 2006, ¿sí? Con ocasión de unas sentencias de unificación y unos análisis de constitucionalidad que se hicieron al código disciplinario anterior y a el multicitado caso de Piedad Córdoba cuando fue inhabilitada siendo congresista. Ese es un primer escenario. El segundo, digamos, etapa o momento es la interpretación modulativa, ¿sí? Yo la llamé modulativa, que es aplicada por la Corte Constitucional y que en mi criterio relativizó un derecho humano como lo es el político, flexibilizando en mi criterio también la vinculatoriedad de las decisiones de la CIDH. Ya ahí se aparta un poco de su, llamémoslo, antecesora Corte de Oro y dijo, pues sí, la Procuraduría tiene, primero, una suerte de atribuciones constitucionales y legales. Y segundo, si le quitamos esas atribuciones, la corrupción se desbocaría. Y viene un tercer momento, doctor, que es la tesis disruptiva, que yo llamé así, que para mí es disruptiva protectora. ¿Por qué? Porque es la utilizada por el Consejo de Estado. Recordemos que el Consejo de Estado ya venía dando análisis en paralelo con el multicitado caso del alcalde Petro. En su momento el alcalde Petro, pues como todos sabemos, interpuso o solicitó una serie de medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron acatadas. Sin perjuicio de ello, se interpusieron unas acciones de tutela y en paralelo se interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto sancionatorio de la Procuraduría, solicitando en su momento una medida cautelar de urgencia. Y a partir de ahí, y ya después con la sentencia que profirió la sección segunda del magistrado del doctor Palomino, y que fue discutida en sala plena, pues por supuesto allí la tesis final que se tomó es proteger el derecho político vía aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que como tal restringe, o más bien prohíbe que la restricción de un derecho político sea ejercida por una autoridad administrativa no judicial, como lo era la Procuraduría. Es eso.
Importante esas apreciaciones, doctor Antonio, pero ya un poco para concluir este espacio, usted nos habla, digamos, en los aspectos orientadores jurídicos que le puede servir a todas las personas que nos gusta el derecho electoral. ¿Cuáles serían? Gracias, doctor. Bueno, lo principal aquí es que es una propuesta metodológica, doctrinaria, que espero que muchos la apoyen, pero también bastantes que la puedan criticar y así construir lo que para mí sería la nueva visión del derecho electoral. Yo considero que ante esa disputa y sobre todo que quién está en el centro, quién está en la mitad, el ciudadano, el elegido popular. Es decir, por un lado están los fallos de la Corte Interamericana, por el otro lado están los fallos de la Corte Constitucional, en paralelo, pero más hacia el lado de la Corte Interamericana está el Consejo de Estado. Y finalmente la administración, ¿a quién le hace caso? Entonces yo propuse 3 criterios orientadores, ¿sí?, a favor de un garantismo convencional en materia electoral. El primero de ellos se llama el principio pro homine convencional. El segundo de ellos se llama principio de garantía electoral convencional. Y el tercero es un principio de la rigurosa interpretación convencional. Básicamente, el principio pro homine convencional, digamos, el fundamento jurídico se encuentra, no me lo invento yo, está en el artículo 29 de la Convención Americana, en la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 30, en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, en su artículo 5, en el otro pacto, que es el Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en su artículo 5, en las reglas hermenéuticas de la Corte Constitucional hasta el año 2002-2006. El precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sala Plena, sección segunda y sección quinta, las decisiones contenciosas y los informes de la Comisión Interamericana, que son todos los que analizo en el libro, y por supuesto, y el más importante referente, que es la Convención de Viena, en el artículo 31, donde básicamente lo que se dice es la interpretación de los tratados se hará de acuerdo con su objeto y finalidad. Yo me pregunto y me respondo, ¿cuál es el objeto y la finalidad del Pacto de San José de Costa Rica a través de la Convención Americana de Derechos Humanos? Pues proteger derechos. Ese es, digamos, un referente. ¿Y cuál es su objetivo? Pues precisamente busca superar las manifestaciones formales del Estado frente a la protección de un derecho político. Entonces, para tal efecto se generan, digamos, 2 subprincipios. Uno es el de preferencia interpretativa, es decir, el operador administrativo tiene que mirar cuál de las normas que están en el ordenamiento jurídico se prefieren para proteger al derecho político. Si no hay norma, entonces usted se va a la preferencia, la preferencia normativa es aquella que acude precisamente a la norma que existe. Si no existe norma, usted tiene que aplicar una preferencia interpretativa, es decir, utilizar los principios que a bien se tengan y que en el libro pues establezco. Para agilizar un poco más estos principios, doctor, en desmedro de es decir, si este no se puede aplicar ni en su subprincipio, preferencia normativa o preferencia interpretativa, usted procede como operador administrativo a otro principio que es un segundo nivel, que es el principio de garantía electoral convencional. También tiene un fundamento jurídico en estos instrumentos y su objetivo es amparar el certamen democrático en todas sus fases, ¿sí? Entonces, se incluye este principio, claro, va a ir incluido en una reforma constitucional del artículo 40, pero le va a permitir que se aplique directamente la convención y que, por supuesto, si el operador administrativo no lo logra aplicar, sea cualquier juez, en este caso el juez de tutela. Sin perjuicio de ello, y si se sigue desconociendo el derecho político, usted acude, como ciudadano ya, a un tercer principio, que es el principio de rigurosa interpretación convencional, que tiene también todo el fundamento jurídico que dije al principio, y esto es convertir jurídicamente el artículo 40 como fuente normativa de la protección constitucional, es decir, extraer directamente el artículo 23 a través, por supuesto, del control de convencionalidad concreto, lo que le va a permitir al ciudadano participar toda vez que ante una sanción administrativa o una solicitud de suspensión o una revocatoria de candidatura por causal de inhabilidad,
se aplique directamente estos principios y él pueda participar finalmente. Recordemos que el artículo 23 de la Convención habla de derechos, derecho a elegir y ser elegido, pero también la oportunidad. La oportunidad cabe cuando usted es un ciudadano y quiere ser candidato. Para tal efecto hay que recordar el caso Castañeda Guzmán, que es de aplicación directa por ser suscriptor Colombia de la Convención, y las decisiones contenciosas son criterios interpretativos para los estados. Importantes aportes que usted ha hecho, doctor, en su libro. Desde luego, este espacio es muy corto para todo lo que hay, pero creo que dentro de esas pinceladas que usted ha dado, pues permite tener ya un contexto de ese libro que usted ha escrito, que se convierte en una herramienta indispensable de consulta para quienes manejamos el derecho electoral. Sí, doctor, yo creo que, digamos, unas 3 conclusiones. Lo primero es que la idea misma de supremacía constitucional plantea elementos problemáticos cuando se realizan ejercicios desde el derecho comparado, y aquí lo vemos. Yo pienso que el derecho electoral, que se había constitucionalizado hasta hace pocos años, al verse enmarcado en un contexto internacional, no quiere decir que desplacemos la Constitución, no. En mi criterio se complementa, se cualifica a través de la convencionalización para que se respete a sí mismo, se respete la democracia. Yo pienso que la protección convencional implica reiterar que desde la Convención de Viena del 69 no es posible jurídicamente invocar disposiciones de orden interno para incumplir un tratado sobre derechos humanos, ¿sí? Y yo pienso que la existencia de tratados internacionales que pueden verse conflictivos, ¿sí?, frente a la atención de un derecho humano como lo es el político, deben ceder a favor de este último, ¿sí?, como regla derivada de la Convención de la Convención de Viena y la Declaración de Teherán, ¿sí? Y yo pienso que el debate entre constitucionalismo y democracia, yo pienso que erige al Poder Judicial como el respondiente que garantiza la esencia del derecho político. Por tal motivo, pienso que aquí estamos abocados todavía a varias discusiones y no esperemos que nuestro legislador interno legisle sobre la materia y dé cumplimiento a la sentencia. Yo pienso que serán sus jueces, sus altas cortes, por supuesto, las que cierren y las que decanten, ¿por qué no?, el cumplimiento de la sentencia como tal. Porque recordemos, si bien la sentencia de Petro Urrego versus Colombia dijo que debía adecuarse el orden interno, no es menos cierto que esa adecuación, en el caso puntual, está siendo, a través del derecho viviente de los jueces, de las altas cortes, está siendo inaplicado. Es decir, se está inaplicando esa regla de competencia que tiene la Procuraduría. Y se está inaplicando básicamente porque, con base en las decisiones del Consejo de Estado, no, digamos, la sanción administrativa no está generando los efectos, habida cuenta que la Convención prohíbe esta clase de restricciones. Yo creo que, grosso modo, sin perjuicio de leer las páginas, a quienes los invito, por supuesto, sería a grandes rasgos el sumo del libro y de la convencionalización en derecho electoral, doctor Fabio. Bueno, gracias, doctor, por esa participación, esos comentarios. Indudablemente no se puede quedar por fuera quienes estén interesados. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Bueno, doctor, esto es una obra que la editorial Nueva Jurídica, ustedes pueden buscar en nuevajurídica.com, allí simplemente ponen criterios convencionales y ya les aparece, tiene una portada azul. El prólogo lo hizo el gran jurista Carlos Ariel Sánchez Torres, pues ex registrador nacional y una persona pues que ha llevado el derecho electoral a un nivel muy alto y a quien yo le profeso mucho respeto y admiración, y se tomó la delicadeza de leerlo y hacer un prólogo que bien sirve para estos menesteres.
Bueno, gracias, doctor Antonio. A todas las personas que nos escuchan, nos ven, cualquier inquietud la pueden establecer a través de nuestros correos, nuestros canales digitales. Agradecerle a la voz del derecho por ese espacio que nos ha brindado en colaboración con el Colegio Observatorio Electoral COADE y en esta emisión más de Hablemos de Derecho Electoral. Doctor Antonio, muchas gracias por su participación. Invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Colabo Electoral, es lo mismo que La Voz del Derecho. Muchas gracias por su participación, doctor Antonio. Hasta luego, doctor Fabio, y gracias a los que nos acompañan. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facb22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.